El tema principal fue la elaboración del presupuesto y, como ustedes saben, por razones constitucionales, este presupuesto debe ser presentado antes del 31 de agosto o el 31 de agosto y, por lo tanto, estamos ingresando en las etapas finales de la elaboración. Les recuerdo que tenemos algunas metas indicativas generales que son muy importantes. Por un lado, el crecimiento previsto de la economía entre 2.5 y 2.7 en los primeros años del periodo, 2016-2017, para a partir de 2018 ir aproximándonos al 3% de crecimiento anual del producto. Una segunda meta muy importante, que también hemos compartido con ustedes, es la de revertir el resultado fiscal actual y disminuirlo al menos en un punto, pero al mismo tiempo que se cumple con el programa del Frente Amplio, que es un programa muy exigente, porque tiene desafíos muy importantes en lo que nosotros hemos llamado las prioridades. En cuanto a la participación de las empresas públicas, también tenemos metas que hemos dado a conocer oportunamente y que han sido fundamentales en la elaboración de este presupuesto, no solo en materia de inversiones a realizar durante los 5 años, sino al mismo tiempo en cuanto a la mejora de los resultados operativos de las empresas, de modo de contribuir también por esta vía a una adecuada provisión de recursos a los efectos de financiar el presupuesto. Sobre todas estas bases, en el día de hoy, nos hemos dedicado a profundizar las primeras acciones que habrán de llevarse a la práctica en el marco de las prioridades ya establecidas. Entonces, en cada especialidad, podríamos decir así, del presupuesto, se fue opinando acerca de la planificación que esas actividades van a tener, particularmente en los 2 primeros años del periodo. En próximas sesiones seguiremos avanzando acerca del desarrollo que tendrán estas actividades en los años restantes del periodo quinquenal. Estoy hablando de educación, en primer lugar, estoy hablando del Sistema Nacional de Cuidados, en segundo lugar, estoy hablando de infraestructura, en tercer lugar, en cuarto lugar de salud y finalmente de seguridad pública. No son estos los únicos destinos del esfuerzo presupuestal, sí son los más importantes. Y son los más importantes incluso percibidos desde el ángulo del volumen de recursos que habrá de dedicarse a cada una de estas actividades. Yo hoy les voy a pedir disculpas por no manejar cantidades, esto es, por no manejar números, porque esos números todavía están en elaboración. Por eso he querido recordar los que ya hemos definido con todos ustedes y al mismo tiempo he preferido manejar los conceptos referentes a las prioridades que habrá de seguir el gobierno en materia de definición de políticas públicas y en particular de esa expresión financiera de las políticas públicas que se presupuestan. Nosotros hemos estado concentrados durante casi todo el día en este tema y vamos a seguir trabajando el próximo jueves, precisamente a partir de los avances realizados en el día de hoy. Obviamente estoy a las órdenes de ustedes para las preguntas que deseen formular.
Ministro, buenas tardes. Más allá de que podemos después hablar del presupuesto, me gustaría preguntarle lo siguiente. Dado que el dato de inflación del último mes fue el que fue, y dado que las pautas para el sector privado asumen, salariales, para el sector privado asumen un escenario de desaceleración de la inflación, dado, repito, el dato de julio, ¿el gobierno estaría dispuesto a revisar las pautas del sector privado? ¿Modificar los números? Las pautas son las que se han presentado, en realidad no son pautas, son lineamientos. Y por supuesto seguimos adhiriendo a esos lineamientos generales, obviamente con la flexibilidad necesaria como para respetar acuerdos entre las partes, que no se trasladen a precios, dicho sea de paso, precisamente por la causa mencionada en la pregunta. Nosotros hemos tenido un repunte inflacionario en el último mes, repunte en el que han incidido algunos factores que estimamos van a disminuir su presión y su influencia en los meses que vendrán, pero además por medidas que ha puesto en práctica el propio gobierno. Nosotros seguimos muy firmemente concentrados en una política contractiva desde el punto de vista de la política monetaria definida por el Banco Central, una política fiscal que, como ustedes saben, no quiere dejar sola a la política monetaria y se define coherentemente con ella. Y ahora los acuerdos que en materia de precios hemos hecho con algunas instituciones que ya han cooperado desde este punto de vista con el gobierno y lo han hecho muy bien. No estamos simplemente haciendo una apuesta para ver si funciona. Sabemos que funciona, esta es la tercera experiencia que estamos haciendo y este es un factor que seguramente va a contribuir a desacelerar el proceso inflacionario, que es obviamente el objetivo que persigue el gobierno, sobre todo después del dato que hemos tenido acerca de la evolución de los precios en el mes de julio. Así que la respuesta es que seguimos asociados a estos lineamientos salariales que hemos presentado y al mismo tiempo firmemente decididos a luchar sin tregua contra las presiones inflacionarias. Buenas tardes. Quería consultar si se habló hoy de los lineamientos para el sector público, teniendo en cuenta que COFE anuncia una reunión para mañana con el equipo económico, y si se puede adelantar algo de qué va eso. Se habló y les pido disculpas por no adelantarlo, porque en rigor el Consejo Superior de Salarios del Sector Público no debería enterarse por la prensa de los lineamientos generales. Les pido que me comprendan. Ese fue el otro tema tratado en la jornada de hoy. Por eso yo decía que el principal tema fue el presupuesto, pero no el único. Y el segundo fue precisamente los lineamientos generales que los equipos del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía elaboraron y presentaron hoy al resto del Poder Ejecutivo. Hola, buenas tardes, ministro. Me gustaría saber en qué impacto ha tenido la alza del tipo de cambio en la inflación que observamos el mes pasado. Sin duda ha tenido, obviamente, un impacto que no puedo medir en cifras, pero es uno de los factores que explican la aceleración inflacionaria del último mes. El mes de julio, si la memoria no me falla, es el mes de mayor devaluación en mucho tiempo, tomando un mes como referencia, y por lo tanto, en una economía abierta como la uruguaya, eso tiene peso, por supuesto que sí. De todas maneras, Uruguay confía mucho, ya no solo en su política monetaria, como decíamos hoy, sino en este caso, y con referencia a esta pregunta, en su política cambiaria. Una política que va a seguir siendo flexible, que va a seguir
funcionando sobre los mismos fundamentos con los que se ha trabajado hasta ahora. Esto es acompañar tendencias internacionales que van a seguir siendo suaves y graduales, como lo ha anunciado incluso la Reserva Federal de Estados Unidos, y suavizando las volatilidades. Esto es, realizando intervenciones de mercado y operaciones de mercado abierto que nos permitan precisamente recortar las agudezas hacia arriba y hacia abajo que presenta esta evolución del tipo de cambio en Uruguay. Ya lo hemos hecho en los dos sentidos, porque cuando el tipo de cambio estaba relativamente deprimido, hemos intervenido para acelerar un poco más su evolución. Y ahora también hemos intervenido para, de todas maneras, atenuar los posibles impactos de esta devaluación un poco más acelerada que hemos tenido. De todas maneras, yo quiero compartir con ustedes que no está ocurriendo nada imprevisible, que lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y su efecto en la inflación es algo absolutamente esperable por cómo se han movido estas variables en los últimos tiempos. No es que tengamos la sorpresa que de pronto el dólar se disparó e impactó explosivamente en la inflación. No ha ocurrido eso. Tenemos un aumento de la inflación que queremos combatir, queremos acompañar la evolución internacional del tipo de cambio, pero sabiendo que es totalmente esperable lo que está pasando. Por lo tanto, no nos hemos apartado de los fundamentos de la economía y de la política económica. Sí, ministro, ¿hubo en esta reunión del Consejo alguna valoración, análisis o abordaje del paro general que convocó hoy el PIT-CNT y sobre todo el contenido de las demandas, aquellas que tienen, digamos, carácter presupuestal? No, ningún análisis al respecto. Astori, simplemente consultarle si se trataron otros temas teniendo hoy en cuenta las repercusiones a propósito de un video del INAU y otras repercusiones, si se han abordado temas fuera del presupuesto. Perdón, no entendí la pregunta. Si se abordaron temas fuera del presupuesto. Sí, fuera. No. Los únicos dos temas abordados fueron el presupuesto y los lineamientos salariales para el sector público, exclusivamente.